Bien, 8:41, momento de conversar con la ex ministra de Justicia, doctora Ledy Zúñiga, a quien le damos la bienvenida en Un Café con JJ. ¿Cómo está, Ledy? ¿Me escucha? Sí, buenos días. No sé si se me escucha bien. Sí, perfectamente. Poder estar con ustedes en esta mañana. Gracias por la invitación. Perfectamente. A ver, doctora, mire, mucho se ha hablado en los últimos días que en su momento funcionó adecuadamente el Ministerio de Justicia y permitió que se trabaje en rehabilitación, que fue un error cerrarlo y que hoy día las consecuencias se pagan a raíz del gobierno pasado, porque ya no hay un ministerio que se encargue, entre otras cosas, de la rehabilitación de los privados de la libertad. Mi pregunta es, bueno, también tiene detractores el tema, ¿no? Dicen que era más o menos un edificio lleno de gente que hacía trámites y punto. Mi pregunta es, ¿por qué era importante el Ministerio de Justicia y qué pasaría si efectivamente se entiende que no es un tema solo de reprimir y controlar, sino también de reivindicar a los privados de la libertad? ¿Qué pasaría con el Ministerio de Justicia? Mire, sí, efectivamente no se trata solamente de un ministerio. Lo que estamos viviendo ahora es realmente muy lamentable que nuestro país esté siendo conocido a nivel internacional por una crisis humanitaria tan grave como es una crisis carcelaria, donde más de 119 personas han resultado víctimas de esta masacre carcelaria. No se trata solamente de un edificio, yo creo que eso es lo importante. A pretexto de este tema de la austeridad, se decidió erróneamente, como podemos ver los resultados, se decidió erróneamente eliminar un ministerio que tenía y que fortalecía la política de rehabilitación social. Un ministerio que no solamente veía a las cárceles como unas bodegas humanas desde el ámbito de la seguridad, sino que también trabajaba en el tema de rehabilitación social, con personal técnico calificado para ello. Y ahora vemos las consecuencias de no tenerlo. No es coincidencia que el número de muertes hayan empezado a subir a partir del año 2018, justamente en el que el gobierno de Lenín Moreno decidió eliminar el Ministerio de Justicia, reducir el presupuesto para el tema del Ministerio de Justicia, pero no solamente tenía que ver con el Ministerio de Justicia y su edificio, como usted dice, tenía que ver con la seguridad ciudadana, porque debemos entender que lo que sucede en las cárceles repercute directamente en lo que pasa en las calles y lo que vive día a día la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, a partir del 2018 que se elimina el ministerio, empieza a subir, a incrementarse el número de personas privadas de libertad que fallecen dentro de los centros penitenciarios. Y ahí viene un tema más allá del humanitario que tiene que ver con la responsabilidad estatal de no poder evadir la responsabilidad por esas muertes. Cuando una persona está privada de libertad, no puede garantizarse por sí mismo sus derechos, porque obviamente está privada de su libertad. Le corresponde al Estado garantizar que se cumplan sus derechos humanos. Entonces, en ese sentido, le corresponde al Estado la responsabilidad de lo que está sucediendo ahora en los centros. No habrá una forma de evadir esa responsabilidad a nivel internacional. Eso por un lado. Por otro, ¿qué pasa justamente con todo ese personal técnico que existía en el ministerio? Ese personal era el encargado de hacer el registro y la clasificación de los privados de libertad, que es uno de las piedras angulares para que funcione un sistema de rehabilitación social. Mire lo que estamos viendo ahora. Más del 40% de personas que están privadas de libertad no tienen sentencia. Es decir, que un gran porcentaje de las personas que murieron seguro eran personas procesadas, es decir, no se había determinado todavía su responsabilidad o no, si eran culpables o no. Perdón, doctora, pero aquí tiene que ver entonces también la función judicial, pues no solamente la existencia o no del Ministerio de Justicia, ¿no? Sin duda, y volvemos nuevamente a la necesidad de un ministerio, porque la Secretaría no tiene, la categoría para poder, por ejemplo, convocar a una reunión no solamente del Ejecutivo, sino también de la función judicial y del Legislativo. Aquí vale la pena ver, justamente hacer un análisis de la aplicación de cómo está yendo el COIP. Ha aumentado la aplicación de prisión preventiva y eso obviamente está subiendo el hacinamiento en los centros. Nosotros, durante el gobierno de Rafael Correa, en el 2014 llegamos al 0% de hacinamiento porque teníamos un modelo de gestión que había que seguirse implementando porque estaba previsto justamente su aplicación más allá del tiempo de gobierno, porque entendíamos que la política de rehabilitación social no es una política de gobierno, sino una política de Estado. Pero lastimosamente se dejó
sin efecto, y ahora vemos las tristes consecuencias. Privados de libertad que no están clasificados, es decir, aquellos que son de máxima seguridad, los que han causado justamente este tipo de masacres, que tienen que estar sin duda en pabellones, en una condición de vida y en un plan de vida específico para los privados de libertad de máxima seguridad, y no mezclados con privados de libertad que hayan cometido delitos menores, y más aún con privados de libertad que aún no estén sentenciados. Claro. Por eso lo importante de tener un personal técnico que inicie con el registro de los privados de libertad. Llegan después de ser detenidos, se registran, se identifica qué tipo de delito cometió, si está procesado, si está sentenciado, a qué pabellón va, y ahí inicia el plan de vida o de rehabilitación que tienen que tener dentro de los centros. Claro. Porque sin duda la función de los centros de rehabilitación es intentar la rehabilitación. Hay privados de libertad que seguramente no van a poder acceder con facilidad a esa rehabilitación, tales como estas personas que han matado y han degollado a sus propios compañeros de celda. No podemos hablar ahí de rehabilitación. Bueno, doctora, incluso se sabe pues que hay muchísimos todavía con prisión preventiva de la que se ha abusado sin ninguna duda. Otros que están presos y no tienen quien los defienda, ¿no? Si el tema dentro de las cárceles es verdaderamente dramático. Pero también, ¿no será que a partir del 2018, ya cuando eliminaron erróneamente el Ministerio de Justicia, también se produjo un cambio de tiempos, ¿no? Porque ya la delincuencia vinculada con el narcotráfico había crecido, ya no eran las cosas como en 2014, 2013. No, ¿eso no tiene algo que ver también con esta violencia de las cárceles? Sin duda, Jimmy. ¿Usted cree que durante el tiempo, hasta el 2017, no habían líderes de las bandas? Estaban detenidos también Fito, estaba detenido también JR, estaba detenido también Jonero, el Chonero JL. Entonces, todos estaban detenidos. Había también esta riña de bandas y por espacios dentro de los centros, pero nosotros logramos que justamente con este fortalecimiento de la política de rehabilitación social, lograr tenerlos separados. Había un cordón estricto de seguridad porque había, por ejemplo, la unidad de inteligencia penitenciaria, que era la que anticipaba, ¿no es cierto?, a través de trabajos de inteligencia, cómo se estaban conformando las bandas, qué posibles conflictos podrían darse, pero eso era porque había una institucionalidad, porque había una unidad de inteligencia penitenciaria, un ministerio de justicia, un viceministerio solamente de rehabilitación, y dentro del viceministerio 2 subsecretarías, una para adultos, una para menores. Entonces había personal técnico, había trabajadores sociales, psicólogos, que eran los que estaban día a día con los privados de libertad dentro de los centros. La rehabilitación social no se puede manejar desde fuera de los centros. Hay que entrar, hay que estar con el personal técnico ahí. El SNAI ni siquiera tiene coordinaciones zonales. Es decir, en la zona 8, donde está la mayor población penitenciaria, no hay personal técnico suficiente para poder atender a los más de 10,000 privados de libertad que están en esta zona. Entonces, obviamente, estamos viendo ahora las ciencias. ¿Cómo está, doctora? Le saluda Alondra Santiago, un gusto saludarla. Para hablar un poquito en términos generales, ¿un Ministerio de Justicia también estaría encargado de temas referentes a derechos humanos dentro de estos centros? Sin duda, así funcionaba. Así funcionaba, el Ministerio era de Justicia y Derechos Humanos, desde un ámbito coordinaba todos los temas con el sistema de justicia, y por otro lado el tema de derechos humanos y rehabilitación, porque no se puede deslindar lo uno de lo otro. La rehabilitación social no tiene que ver solo con seguridad. Estamos viendo las consecuencias de tener solamente autoridades en el ámbito de rehabilitación social con formación estrictamente de seguridad. Sin duda la seguridad es importante, es la piedra angular del sistema de rehabilitación, pero no es el único ni exclusivo. Hay que tener personal calificado. En Ecuador hay excelentes criminólogos que obviamente podrían trabajar en esto y ser cabeza de lo que tiene que ver con la política de rehabilitación social, pero no tiene que ver solamente con eso. No solamente se debilitó la política de rehabilitación social, también se debilitó la política de prevención de consumo de drogas. Acuérdese que existía la Secretaría Técnica de Drogas y también se eliminó lo que por años, más de 30 años, funcionaba como CONCEP, y obviamente ahora toda esa política está diluida. No, el tema de la rehabilitación social es el último eslabón en el tema de la política criminal. Se tiene que tratar el acometimiento del delito desde la prevención,
para que las mismas autoridades locales, seccionales, puedan trabajar en aquello. La prevención, luego todo el tema de respuesta judicial, obviamente ver la efectividad de las normas y con la aplicación por parte de los operadores de justicia y finalmente ya la rehabilitación. Pero nosotros estamos viendo directo allá a la rehabilitación, a empoderar a las personas sin ninguna clasificación, sin ningún plan de vida y obviamente los niveles de violencia van subiendo. Hay más de alrededor de 5,000 pedidos o que se están tramitando, que deberían tramitarse de personas privadas de libertad que ya han cumplido el 60 o el 80% de la pena, que son de delitos menores y que ya podrían tener acceso a los procesos semiabiertos o prelibertad como comúnmente se conoce. Entonces, si se logra con apoyo de la Defensoría Pública, sin duda, y del sistema judicial para poder tener los suficientes jueces de garantías penitenciarias, se puede descongestionar alrededor de 4,000 pedidos y obviamente con eso reducir la violencia e iniciar un proceso de registro de privados de libertad y de clasificación, que es lo importante una vez que se determine cuál es este grupo que ha generado toda la violencia y las masacres que hemos visto con mucha tristeza. Claro. Es que ¿sabe por qué le pregunto? Porque tenemos una Secretaría actualmente de Derechos Humanos. El otro día entrevistábamos a un integrante del Comité de Derechos Humanos y hablaba de que actualmente la política carcelaria tiene que ver con estas políticas represivas en donde la cárcel es el último fin para hablar de seguridad, más no desde el tema de la rehabilitación. Pero estoy leyendo algunos tweets. Hace 11 horas publicó algo pequeño la Secretaría de Derechos Humanos que han brindado atención psicológica, asistencia social. Pero realmente no veo que con todo lo que ha pasado, la mirada del gobierno sea realmente a la rehabilitación, sino a más represión. ¿Estoy equivocada o usted también lo ve así? Sí, totalmente. El rato que se separaron en dos secretarías es como que dos carteras de Estado distintas. Cuando el tema de rehabilitación está íntimamente relacionado con el tema de derechos humanos, justamente para evitar que solamente desde el ámbito de la seguridad convertamos en bodegas humanas a estos centros y no haya lo que se necesita incluso como para cumplir estándares internacionales, los ejes de la rehabilitación, que son la rehabilitación y la reinserción social. Eso obviamente no se está dando porque están en cuerdas separadas, sin duda, es fácil de ver. Antes, cuando la autoridad estaba como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las decisiones se tomaban en esos dos ámbitos, porque acuérdense que hay todo un mecanismo ante Naciones Unidas, ante el sistema interamericano, en el que el Estado debe responder por cómo va su trato a las personas privadas de libertad y a las personas que están en atención prioritaria, como son este grupo. Y la última pregunta antes de darle paso a Omar, hablemos un poco también de la criminalización de la pobreza, que incluso hasta el Papa se pronunció sobre este tema, porque son los más pobres incluso los que se ven más afectados. Estamos hablando de que hay personas dentro de las asesinadas que tenían algunos delitos menores y que tal vez no tenían por qué estar dentro de todo este fuego cruzado, por así decirlo. Algunos analistas aquí hablaban y decían que prácticamente es una sociedad encarcelada que está distribuida en varias cárceles. Y usted habla de que no hay realmente rehabilitación. Entonces estamos requiriendo responsabilidades por parte del Estado y el abuso también de la prisión preventiva que se ve en el país. Ayer conversaba con una analista también y abogada que hablaba de este tema del abuso de la prisión preventiva y yo le menciono y le pregunto a usted, uno, si eso está sucediendo en el país y dos, si usted cree que con rehabilitación realmente fuerte, realmente enfocada a una justicia restaurativa se puede lograr un mejoramiento en cuanto a la sociedad y en cuanto a estas personas que han ingresado a las cárceles. Por supuesto, no ha sido nunca un interés de los candidatos o de parte de los planes de gobierno una política criminal, porque políticamente no suele ser rentable. En el gobierno de Rafael Correa hubo decisión, hubo voluntad, se invirtió en los centros penitenciarios, se estableció todo un mecanismo para que justamente exista todo este modelo de gestión que veía la rehabilitación desde la seguridad y desde, obviamente, el tratamiento penitenciario. Pero la política criminal nunca ha sido de interés, digamos, de los candidatos porque no da réditos políticos. Y obviamente aquí es importante tener una decisión y una voluntad para atender lo que tiene que ver con la política criminal. Y ahí va lo que usted decía de cómo se puede evitar criminalizar la pobreza. ¿Cómo? Justamente con este eje de la política criminal que tiene que ver con la prevención.
la prevención situacional incluso, porque no es lo mismo prevenir el delito, por ejemplo, en sectores de la costa que en sectores de la sierra, o en el campo, o en la Amazonía. Tiene que haber una estructura de política criminal que le permita definir los ejes de prevención dependiendo incluso de dónde se está desarrollando el delito. Y después de la prevención, obviamente, tener todo el proceso de una justicia efectiva que evite que, por ejemplo, ahora los casos se sentencien en redes sociales y que los jueces se vean amedrentados incluso al momento de dictar una orden de prisión o de resolver lo que tiene que ver con las medidas cautelares en una sentencia, en una resolución judicial. Entonces, en ese sentido, obviamente la política criminal en sí ha fallado. Estas masacres, a mi criterio, podían ser evitadas porque ya había estuvimos de cierta forma, digamos, hasta anticipados con las anteriores muertes. Ya se venía viendo una ola de violencia, toda esta organización en el hecho de meter, de ingresar armamento que no debería ingresar a los centros. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo ingresa armamento de tal calibre, y obviamente es ahí donde se ha perdido y se ha diluido la posibilidad de que el Estado mantenga como tenía el control de los centros penitenciarios. Ahora doctora, lo importante es, dígame. Doctora, Omar Jaén le saluda, en honor al tiempo, unas consultas breves. Usted estuvo desde el 2014 al 2017 en el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Si mal no me equivoco. Así es. Sé que lo que le voy a preguntar es muy delicado, pero al menos si me puede dar algunas luces. ¿Alguna vez, usted estando en ese cargo, algún jefe de una banda de narcotráfico intentó a usted comunicarse, entablar algún diálogo? Porque la narrativa que hay en este momento es que durante el gobierno de Rafael Correa hubo un pacto con los narcotraficantes y que por eso no se daban este tipo de eventos, de masacres en las cárceles, que todo estaba en paz. Era porque el gobierno, había una indulgencia por parte del gobierno, había una pasividad por parte del gobierno porque había un pacto. Yo sé que es un tema delicado, pero ¿alguna vez siquiera hubo algún intento por parte de los líderes de las bandas de narcotraficantes de comunicarse con usted, de pactar con usted? De ninguna forma. ¿Sabe? Lo lamentable de esta afirmación es que se siga culpando a terceras personas y no reconocer el problema de fondo en esto. Por eso es que después de las masacres que se vieron, tanto en febrero como en junio, no se tomaron los correctivos para evitar que por lo menos la ola de violencia de este último episodio sea tan grave como el que vimos. Entonces, seguir buscando ese tipo de justificativos que no tienen ningún sentido. Las bandas siempre han existido, los caporales han existido dentro de los centros, pero hubo un momento en el que nosotros, con el modelo de gestión, clasificándolos, teniendo un plan de vida y para cada sector de la población penitenciaria, restringiendo los beneficios para aquellos privados de libertad que están en máxima seguridad. Cuando pusimos en marcha unos centros de privación que tenían 700 cámaras de circuito cerrado funcionando, que tenían escáneres, que ayudaban además de la seguridad que dan los agentes penitenciarios de la Policía Nacional, teníamos todo un sistema informático que fortalecía esa seguridad de los centros. Obviamente habíamos disminuido totalmente el tema de violencia y el ingreso de este tipo de objetos, pero no se ha hecho el mantenimiento de estos equipos. Es más, no están funcionando, de lo que sabemos no están funcionando, está totalmente destruido los centros penitenciarios, no solamente en el tema de infraestructura, sino también en lo más importante, que es el tema tecnológico. Entonces, seguir buscando excusas y justificaciones no resuelve el problema de fondo. Yo creo que aquí sí es importante hacer una reflexión en ese sentido y reconocer que hay una falla en el debilitamiento de la política de rehabilitación social, que hay que fortalecerla con decisión política, pero también con presupuesto, porque ahora hay que empezar a hacer la intervención de aquellos pabellones que han sido destruidos, de todo el sistema de seguridad que ha sido desmantelado, y obviamente de esa forma empezar a trabajar. Jamás pactamos, lo que hicimos fue democratizar derechos para que justamente no existan estos caporales y todos los privados de libertad tengan acceso a su beneficio dependiendo del nivel de peligrosidad que habían tenido. Gracias a la doctora Lady Zúñiga, ex ministra de Justicia, por este tiempo en Un Café con JJ. Buen día, gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias, un gusto.